segunda semana, nosotros vamos a ver qué es sistema de salud. Vamos a hablar de las generalidades, el concepto de sistema de salud. Vamos a ver los sistemas de salud. Esto fue motivo de una conferencia frente a la pandemia. Vamos a hablar del sector salud en el Perú, la reforma del sector salud en el Perú, el análisis de la descentralización, y vamos a ver algo del modelo de atención integral de salud, que ya no se está trabajando mucho, pero de todas maneras, para que ustedes lo conozcan, que está basado en la familia y comunidad. Mina el maíz. Entonces comenzaremos por definir qué es un sistema de salud. Y este sistema de salud ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud de la siguiente manera. Primeramente definimos qué es sistema, para saber a qué nos referimos cuando hablamos de sistemas de salud. Decimos que un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Eso es un sistema. ¿Que consta de qué cosa? De partes, de elementos. Y si ya nos referimos a los sistemas de salud, diremos que en la mayoría de los sistemas de salud, esos comprenden dos sectores, que nunca van separados, que es el sector público y el sector privado. Por lo tanto, un sistema de salud necesita de qué? Necesita de recurso humano, de recurso financiero, de recursos de la información, necesita de suministros, de infraestructura, de tecnología, de transportes y comunicaciones, así como de una orientación y una dirección gerencial. Además, decimos que el sistema de salud tiene que proporcionar buenos tratamientos y servicios que respondan a las necesidades de la población y que sean justos desde el punto de vista financiero. Entonces ya sabemos, el sistema de salud, para poder funcionar, necesita de ¿qué cosa? Un sistema de personal, es un sistema financiero, de la información, de los suministros, de infraestructura, de tecnología. Y cuando hablamos de todo esto, nos hace recordar la lámina que vimos la semana pasada, en la cual todo eso está comprendido en lo que es la entrada, ¿no? Y dice que todo esto está orientado hacia una dirección gerencial. Después decimos que tiene que proporcionar este sistema de salud buenos tratamientos y servicios que respondan a las necesidades de la población y sean justos desde el punto de vista financiero. Tiene que proporcionar buenos tratamientos y que respondan a las necesidades de la población. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver cuáles son las necesidades de la población? ¿Qué te parece, César Sandoval? César Sandoval. Bueno, yo les he dicho que a veces es un poquito difícil pasar toda la lista porque nos hace perder algunos minutos, pero es la forma también de pasar lista, ¿no? Así que él no está presente. Tío, fuera César presente. ¿Perdón? ¿Perdón? Dice presente, doctora César Sandoval. Ya, pero no me contestabas, ¿sí? Y acá dice que, ¿cómo se llama? Que respondan a las necesidades de la población. Entonces, eso, que respondan a las necesidades de la población, lo vamos a ver posteriormente cuando veamos el análisis de situación de salud. Entonces, en un análisis de situación de salud, nosotros vamos a ver, por ejemplo, qué tipos de patologías son las más frecuentes, qué tipos de patologías tenemos desde acá al 2030, al 2000, estamos en el 24, de acá al 2030, de qué se enferma la gente, de qué se muere la gente, estamos hablando del perfil epidemiológico. Entonces, definitivamente tenemos que trabajar con esa información. Según la Organización Mundial de la Salud en el año 2000 dice que los sistemas de salud están conformados por todas las organizaciones, personas y acciones cuyo objetivo principal es el mejoramiento de la salud. Entonces, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud habla, digamos, mejoramiento de la salud y no habla curación? Ustedes lo entienden muy bien, porque no todas las patologías se curan al 100%,
se puede mejorar, se puede dar calidad de vida, se puede, digamos, un paciente con una neoplasia, bueno, se le da calidad de vida, se mejora, pero ¿se va a curar ese cáncer? Queda interrogante. ¿Algunos podrían ser? Sí, algunos podrían ser. ¿Cuáles son los objetivos, según la Organización Mundial de la Salud, cuáles son los objetivos de los sistemas de salud? Tenemos que esos objetivos son logro del más alto nivel de salud. Entonces, a eso apuntamos, a eso vamos. Decimos, por ejemplo, vemos que la anemia, actualmente en los niños, está siendo un poco grave y entonces vamos a trabajar sobre esos problemas de anemia. Buscamos también la satisfacción de las expectativas y necesidades de salud. Y tenemos lo que es la protección social en la salud. Y cuando hablamos ya de la protección social de la salud, ya no solamente nos estamos refiriendo a lo que podría ser la curación y la curación y la rehabilitación, sino nos estamos refiriendo a lo que sería, ¿qué cosa? A lo que sería la prevención y la promoción. Por lo tanto, decimos que el sistema de salud es el principal responsable del desempeño del sistema de salud en un país. ¿Y quién es el responsable de este sistema de salud? Es el gobierno, ¿sí? Asimismo, es importante una buena rectoría. Cuando hablamos de rectoría, hemos dicho que sinónimo de rectoría es qué cosa, es la dirección, es la conducción en las regiones y en los gobiernos locales en el marco de la descentralización. Camila Alexandra. Camila. Sí, doctora, presente. ¿Qué entiendes de esta definición? ¿Puedes leerla tú? Y vamos a ver Sí, a qué se está refiriendo. el sistema de salud, el principal responsable del desempeño del sistema de salud de un país en el gobierno. Asimismo, es importante una buena rectoría en las regiones y en los gobiernos locales en el marco de la descentralización. ¿Qué entiendes de esa definición que te has vuelto a leer? Yo entiendo que no hay que resumir el sistema de salud a Lima, ¿no? En el caso del Perú, sino también llevarlo a los lugares que están más distantes y de una forma correcta, no que sea deficiente. Sí, está bien. Pero ¿qué otra cosa te hace pensar eso? O sea, tendríamos que tener cuántos documentos sobre la salud de la población en el Perú, o cómo crees que esto se orienta. Doctora, le escucho entrecortado. ¿Qué documentos qué dice? Te digo de que, ¿cómo sería esto? Tenemos ¿cuánto? 23 regiones, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esto? ¿Va a ser una Bueno, política por cada región? ¿Quién piensas que puede ser? no, uno solo, por eso es un sistema. Simplemente va a ser uno solo el que se encargue de administrar las distintas redes y los 23. El responsable del sistema de salud, digamos, acá, es el gobierno. Bien, estamos refiriendo, en nuestro caso, al Ministerio de Salud, que tiene el rector en salud. Por lo tanto, el Ministerio de Salud tiene una política de salud para los próximos 3 años o para los próximos 5 años. Esa política de salud está basada en qué hemos dicho. Está basada en el análisis de situación de salud del país. Entonces, da, digamos, toda la política de lo que sería el sistema de salud en el Perú. Pero definitivamente, el tipo de patologías, de qué se enferma, de qué se muere la gente, no es igual, vamos a suponer, y luego bien distante, no es igual en Tumbes que en Perú, ¿sí? Porque es totalmente distinto los tipos de patología, es distinto también la parte demográfica, ¿no? ¿Cuál es la esperanza de vida al nacer? Varones, cuál es en las mujeres, que hay más frecuencia,
de qué tipo de patologías en varones, en mujeres, de qué se muere más la gente, ¿no? La tercera edad o de qué se mueren los niños. Entonces, efectivamente, con esos temas que yo les estoy mencionando, ¿qué cosa quiere eso? Que nosotros vamos a construir políticas de salud en cada una de las regiones, pero esas políticas de salud tienen que tener como marco, tienen que estar basadas en qué cosa? En la política de salud a nivel nacional, con esas variantes que se dan, digamos, como les digo, puede ser qué influencia externa, puede ser la influencia del clima, que se encuentra más en la sierra, que se patologías más se dan en la selva, en el, no, en el sur, cuánto vive la gente, de qué se muere más la gente. Eso dice que el principal responsable es el gobierno. Pero esa rectoría, esa conducción que se tiene que tener en las regiones y en los gobiernos locales. Y cuando hablamos de gobiernos locales, ustedes ya saben que nos estamos refiriendo a las municipalidades. ¿En el marco de qué? En el marco de ese sistema de salud que tenemos en el Perú actualmente, que es descentralizado. Incluso, cada gobierno regional maneja su propio presupuesto. Antes de que se dé la ley de descentralización, que fue, me parece, en el 2011, ¿qué cosa hacía? Todo se maneja a nivel central, o sea, todo lo manejaba acá el Ministerio. Ahora no, cada una de las regiones tiene su propio presupuesto para que pueda ver la parte de infraestructura, para que pueda ver la parte de equipamiento, también para que puedan contratar personal, ya sean profesionales o sean, digamos, o sean técnicos, ¿sí? Por lo tanto, las funciones del sistema de salud son 4. ¿Cuáles son esas funciones del sistema de salud? Primeramente, la prestación de servicios. Hacia eso vamos. Pero para esa prestación de servicios tenemos que tener la gobernanza, la rectoría de que estamos hablando. Tenemos que tener el financiamiento. Y con ese financiamiento, con esa gobernanza o rectoría, nosotros vamos a generar recursos. Por eso se define, la Organización Panamericana de la Salud define que dentro de las funciones del sistema de salud, estas tienen como objetivo principal mejorar la salud a través de las acciones de sus actores. Tienen como objetivo principal mejorar la salud a través de las acciones de sus actores. ¿Cuáles son esas 4 funciones principales del sistema de salud que estamos hablando? Lo que hemos visto. La prestación de servicios, la generación de recursos, el financiamiento y la rectoría. Entonces, no nos olvidemos esto que es sumamente importante, sumamente fundamental, estas 4 funciones del sistema de salud: prestación de servicios, generación de recursos, financiamiento y rectoría. ¿Alguna pregunta hasta acá? Lo que hemos estado viendo. No, doctora. ¿Seguro que hasta acá todo está claro? Sí, doctora. Y dice este título, Nuevo Paradigma de la Salud. Y entonces vamos a ver a qué se refiere con este título, Nuevo Paradigma de la Salud. Dice que ese nuevo paradigma es el énfasis en el cuidado de la salud a través de la promoción, la prevención, la recuperación y la rehabilitación. Entonces, estos 4 son las funciones que tiene todo el sistema de salud: promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Así, para no dejarlo, digamos, solamente en idea, vamos a tener que decir qué cosa es la promoción. La promoción es la educación. En la educación, por ejemplo, ¿qué podemos ver? ¿Cómo se les va a enseñar a los niños a cepillarse los dientes? Esto, las mamás, ¿qué cosa es lo que tienen que saber? De cómo tienen, digamos, que preparar los alimentos para sus hijos.
las personas mayores que tienen que caminar, que tienen que hacer una dieta que sea baja en grasas, baja en azúcar, qué sé yo. Después ya viene el segundo tema, que es la prevención. Y netamente la prevención es cuando nosotros que decimos, vamos a prevenir que se dé una enfermedad. Y comenzaremos por hablar de las inmunizaciones que tienen los niños, el sistema de inmunizaciones que tienen. Y la recuperación y rehabilitación, ya lo más avanzado y lo que se va a dar en los establecimientos de salud. Una persona viene con una neumonía, la van a tratar para que mejore esa neumonía. Y la rehabilitación para que se ponga bien. Dentro de este paradigma también de la salud está la responsabilidad por la salud de la población. Ya lo hemos dicho que quien es el responsable de la salud de la población es el Estado. Dice que el éxito depende del aumento de la cobertura y la capacidad de mantener a las personas sanas. Por lo tanto, Daniel Correa. Presente, doctora. ¿Cuál te parece de esas 4 funciones la más importante? Dice, el éxito depende del aumento de la cobertura, o sea, que podamos llegar con nuestros servicios de salud a la población y la capacidad de mantener a las personas sanas. Si me parece correcto, doctora. No. ¿Cuál te parece que para ti sería de las 4 funciones las más importantes? ¿Cuál te parece? Doctora, puede ser la última, tal vez. ¿Cuál de ellas? La rehabilitación. Sí, trabajar en redes integradas de servicios de salud. ¿Perdona? La que dice trabajar en redes integradas de servicios de salud. Ya, eso está más abajo, pero de acá arriba. De las 3 primeras. ¿Qué te llama la atención? Bueno, la primera dice que se tiene que dar énfasis en el cuidado a través de la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. La promoción, por lo tanto, es la educación. Les ponía el ejemplo, por ejemplo, enseñar a las mamás qué cosas tienen que darle de comer a sus niños, según la edad. La prevención está marcada por las inmunizaciones. Y la recuperación y rehabilitación son las funciones que ya se dan en los establecimientos de salud o cuando se acerca el servicio hacia el paciente. También dice que el éxito depende del aumento de la cobertura, o sea, que podamos llegar a mayor población y la capacidad de mantener a las personas sanas. Pero ¿cómo mantenemos a las personas sanas? Bueno, no todo se puede prevenir. Un cáncer no lo puedes prevenir, pero hay enfermedades que sí las podemos prevenir. Por lo tanto, el objetivo de los hospitales, dice, no es llenar camas, sino como parte de la red de servicios de salud, proveer los cuidados apropiados en el nivel apropiado. Como objetivo de los hospitales no es llenar camas, sino estoy tratando de que puedan entrar sus compañeros que están esperando, si ya están entrando. No es llenar camas, sino como parte de la red de servicios de salud, proveer los cuidados apropiados en el nivel apropiado. Y finalmente decimos trabajar en redes integradas de servicios de salud con la gestión en red. No sé si hemos comentado, creo que no lo hemos comentado en la semana pasada, ¿qué es una red? Una red está formada por varios establecimientos de salud de diferente nivel de complejidad. Entonces, por lo tanto, está constituida de abajo hacia arriba por puestos de salud, centros de salud, de baja complejidad o mediana complejidad y hospitales de alta complejidad. Con eso también, ¿qué cosa es lo que nosotros vemos? De repente ustedes tienen el ejemplo de salud
en MINSA también, según Integral de Salud se está dando, digamos que las personas, por ejemplo, en esa salud, no van de frente al hospital Revariatio o al hospital Almenara, sino van, digamos, a lo que sería lo que reemplaza los centros de salud que tenemos en el Ministerio de Salud. Entonces, o hospitales de baja complejidad para de ahí, dependiendo de lo que tengan, puedan ir ya a los de alta complejidad. Por eso dice, trabajar en redes integradas de servicios de salud con gestión de red. Entonces, creo que ya queda claro lo que hemos llamado, hemos mencionado como nuevo paradigma de la salud, ¿verdad? Después decimos, la prestación de servicios de salud es solo una de las funciones de los sistemas de salud, porque hemos dicho que tiene 3 funciones más, ¿sí? Por eso es una de las funciones de los sistemas de salud. Decimos también, los servicios de salud se definen como la serie de instituciones y programas que proveen cuidado y atención directa a las necesidades de salud y enfermedad de los individuos. Cuidados y atención directa a las necesidades de salud y enfermedad en los individuos. ¿Qué cosa han escuchado ahora último hablar? Que se va, digamos, a trabajar con anemia, que se está viendo que hay mucha anemia en los niños. Le está dando importancia y se va a tener que trabajar con este tema. Después dice también que no solamente dar esos cuidados y atención directa a las necesidades de salud y enfermedades de los individuos, sino también habla de los servicios de salud pública que tienen que estar enfocados en la protección de la salud colectiva. Y entonces cuando nosotros ya hablamos de la salud colectiva, y lo vamos a ver más adelante, ya tocamos otros temas que no tienen que ver directamente con la persona, sino tienen que ver con ese medio ambiente donde se desarrollan, donde viven, donde están las personas. Por ejemplo, vamos a decir la contaminación ambiental, mucha contaminación ambiental, incluso contaminación sonora que se tiene en la avenida Bancay, por dar un ejemplo. ¿Sí? Entonces, dentro de los sistemas de salud tenemos 2 cosas. Tenemos funciones y tenemos objetivos. Si nosotros trabajamos con esas 4 funciones que están ahí, entonces nosotros podemos cumplir con los objetivos que son propios del sistema de salud. Y ya hemos hablado de las funciones, hemos mencionado que son la gobernanza o rectoría, el desarrollo de los recursos humanos y financieros, la financiación, todo esto para lograr la prestación del servicio. Y si nosotros logramos la prestación del servicio, podemos ir hacia los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de un sistema de salud? Satisfacción de las expectativas y necesidades de salud. Pero acá tendríamos ya que ver qué cosa es una expectativa y qué es una necesidad de salud para que ustedes lo puedan tener claro. Si hablamos de una necesidad de salud, es aquel niño que tiene o aquella persona que tiene, tiene dolor abdominal por una apendicitis aguda. Esa es la necesidad de salud. Pero ¿cuál es la expectativa? Esa persona que tiene dolor tipo cólico, que al parecer podría ser una apendicitis, llega a una emergencia por esa necesidad. Pero su expectativa, ¿cuál es? Su expectativa es que lo atiendan de inmediato, que no lo hagan esperar mucho, que le den su diagnóstico. Esa es la expectativa. Si hablamos de la consulta externa, ¿cuáles serían las expectativas que tienen los pacientes? Que los atiendan de acuerdo a su cita, si les han dado la cita para las 8:30, que puedan registrarse, puedan pasar, el médico los pueda atender. Esa es la expectativa. Que cuando vayan a tomarse las muestras al laboratorio, les tomen inmediatamente o si tienen que hacerse una radiografía. Son las expectativas. Pero también tenemos la protección social de la salud. ¿Qué cosas hacemos para proteger en la salud? Por ejemplo, ¿qué cosas se está haciendo con este frío que hay, digamos, que no es lo usual en muchas regiones y hay regiones que están con temperaturas bajo cero? Proteger sobre todo
a la población más vulnerable, que son los niños y son los adultos mayores. Entonces, si nosotros tenemos funciones, claro, tenemos objetivos, hacia dónde vamos, vamos a dar salud a la población. ¿Alguna pregunta de esta lámina? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Por lo tanto, en el sistema de salud podemos considerar bloques de construcción, ahí los tenemos, los vamos a ver. Podemos ver los objetivos y podemos ver los atributos deseables. Todo en un marco conceptual, como dice la Organización Mundial de la Salud. Esa es una lámina de la Organización Mundial de la Salud. Y dice, dentro de los bloques tenemos prestación de servicios, tenemos fuerza de trabajo, tenemos información, tenemos productos y tecnologías, tenemos financiación y tenemos gobernanza. Luego, dentro de los atributos, tenemos la cobertura al acceso de la salud de la población. Y tenemos la seguridad y la calidad. ¿Para qué tenemos estos bloques y tenemos estos atributos? Para poder cumplir con los objetivos que son mejoramiento de la salud, responsabilidad, protección de riesgo financiero y social, mejoramiento de la eficiencia. Tenemos los bloques, los atributos y tenemos finalmente, decíamos, los objetivos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer en relación a esta lámina? Alejandro Alonso. Presente, doctora. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Seguimos. Gracias. Por lo tanto, en los componentes del sistema de salud, nosotros tenemos 3 modelos. El modelo de financiamiento, necesitamos financiamiento para poder trabajar. Un modelo de gestión, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a utilizar los recursos, hacia dónde nos vamos a dirigir, qué es lo que vamos a priorizar. Si tenemos el modelo de financiamiento, si tenemos el modelo de gestión, podemos claramente hablar de lo que sería el modelo de atención. Hasta acá, algo que no haya quedado claro. Todo claro, doctora. Sí, entonces continuamos. Después de haber visto lo de sistemas de salud, objetivos, pues vamos a hablar de los determinantes. ¿Qué son esos? ¿Qué se conoce con el nombre de determinantes sociales de los sistemas de salud? En esto, los determinantes sociales de los sistemas de salud, podríamos decir que estas son las condiciones sociales en que las personas nacen, viven, trabajan, así como el sistema de salud al cual acceden. Decimos, son las condiciones sociales en que las personas nacen, viven y trabajan y como el sistema de salud al cual acceden. Decimos también que estos factores impactan sobre la salud y a su vez son el resultado de la distribución del dinero, del poder, de los recursos a nivel mundial, de los recursos a nivel nacional y de los recursos a nivel global. Entonces, esto que vemos que hablamos de los recursos y todo lo que pueda suceder, antes como que lo podíamos centrar solamente en nuestro país. Con esto de la pandemia nos ha dado un ejemplo que esto tiene que ser a nivel mundial, tiene que ser a nivel nacional, tiene que ser a nivel. Y acá hemos hablado del sistema de salud, cuyo objetivo principal es la prestación de los servicios. Para eso tiene que haber rectoría, tiene que haber gobernanza, tiene que haber financiamiento y tiene que haber generación de recursos.
Pero en eso es lo que ya hemos visto. Pero en esos determinantes de los sistemas de salud tenemos que hablar de determinantes estructurales, tenemos que hablar de determinantes intermedios y tenemos que hablar de determinantes intrínsecos. Dentro de los determinantes estructurales, hablamos de lo político y de lo económico. Definitivamente, lo político va de la mano con la parte económica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el gobierno el que genera más recursos, menos recursos, ¿no? Esto, cómo se encuentra el dólar, el valor del dólar en el país nos da muchas ideas. Dentro de lo intermedio tenemos lo demográfico, la estructura política, administrativa. Luego tenemos que en la parte intrínseca, nosotros hablamos de recursos humanos, otros recursos y mecanismos de transferencia, puede ser la parte de la parte física o de la parte tecnológica. Hablamos también del modelo de organización y de gestión que finalmente va a concluir en el modelo de atención que nosotros vamos a dar. Daniel Correa. Sí, doctora, presente. Ya. ¿Algo que no esté claro de lo que acabamos de decir? No, doctora. ¿Sí? ¿Todo está bien? ¿Sí? Sí, doctora. No, me parece que no. ¿Tienes alguna duda? Me parece que tuvieras alguna duda. ¿No? ¿No hay dudas? Si nosotros hemos visto los sistemas de salud, hemos visto las funciones, hemos visto el paradigma que hemos hablado de la salud, entonces se nos viene a la mente qué retos globales hay en relación a la salud, que los tenemos que resolver. Y decimos globales, globalización, decíamos la semana pasada, quiere decir que es, digamos, que no tenemos fronteras. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos del envejecimiento de la población, hablamos de la transición epidemiológica y la doble carga de enfermedad, hablamos de la expansión de la tecnología, de los cambios en los patrones de consumo y estilos de vida, hablamos de una urbanización acelerada y hablamos de lo que son los efectos de la migración. Este envejecimiento de la población, decimos, cada vez las personas viven más. Tenemos que acá en el Perú estamos sobre 74 años de esperanza de vida al nacer. La transición epidemiológica, ya no tenemos tantos problemas en los niños, ya tenemos más problemas en la tercera edad. Expansión de tecnología, cada vez tenemos diferentes equipos que son más adelantados, más avanzados, o no solamente eso, sino que trabajamos, por ejemplo, digamos, trabajamos a distancia. Ya no necesariamente tenemos que estar con el paciente, ya podemos trabajar con ellos a distancia. Ahorita se me fue el nombre, ya se me va a venir en cuanto a este tema. Y tenemos también que pensar que la gente ya no quiere vivir en poblaciones, ya no quiere vivir en pueblos, sino que cada vez quiere estar, digamos, donde quiere estar en las capitales de las provincias, quiere estar en las capitales de las regiones. Por lo tanto, se produce un efecto de migración. Y tanto con esa urbanización acelerada, con estos efectos de la migración, entonces, ¿qué cosa es lo que cambia? Cambia de qué se enferma la gente y de qué se muere la gente. O sea, cambia el perfil epidemiológico. Acá vamos a tocar dos temas. Antes de comenzar con esto, entonces les diré alguna pregunta.
¿Alguna pregunta? No, doctora. Entonces, si no hay ninguna pregunta, pues seguimos avanzando. Y vamos a tocar dos temas que son sumamente importantes. Vamos a hablar de lo que es la segmentación y también vamos a hablar de la fragmentación. Vamos a ver a qué se refiere esto y cuál es la importancia o el efecto que tiene en los sistemas de salud. Hablamos de la segmentación y decimos que se habla de segmentación según la capacidad de pago. ¿La capacidad de pago de qué? La de pago por los servicios de salud que se dan, ¿no? Segmentación según capacidad de pago. Decimos que la segmentación la podemos definir como la coexistencia de subsistemas con distintas modalidades de financiamiento, de afiliación, de provisión, cada uno de ellos especializado en diferentes estratos de la población de acuerdo a su inserción laboral, al nivel de ingreso que tengan las personas, a la capacidad de pago y a la posición social. Entonces, esta es la definición de segmentación que la da la Organización Panamericana de Salud en el 2007. Pero tenemos también otra palabra, que es la fragmentación. Y antes de concluir esto de segmentación, tendría que decir, ustedes ven que tenemos, digamos, esto, el Ministerio de Salud, tenemos. ¿Con quiénes trabajamos en salud? Trabajamos en el Ministerio de Salud como ente rector, trabajamos con E-Salud, pero E-Salud ya no pertenece al Ministerio de Salud, E-Salud pertenece al Ministerio de Trabajo. Trabajamos con las Fuerzas Armadas. Con las Fuerzas Armadas hablamos de qué cosa. Hablamos del Ejército, hablamos de la FAP y hablamos de la Marina, ¿no? Entonces, son diferentes las personas cómo pagan ahí para atenderse. Y hablamos también de policía. Y cuando hablamos de policía, ¿de qué cosa estamos hablando o a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo también, nos estamos refiriendo al sector del Ministerio del Interior. Decimos fragmentación, es otra palabra que tenemos que ver. Entonces dice la fragmentación de la red de servicios y de los cuidados de salud. Entonces, ¿cómo está fragmentada la red? Hace un momento hemos estado explicando cómo es lo de la red. Y decimos que en la fragmentación tenemos la coexistencia de varias unidades o establecimientos no integrados dentro de la red sanitaria asistencial. Coexistencia de varias unidades o establecimientos no integrados dentro de la red sanitaria asistencial. Entonces, son dos cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, decimos sistemas segmentados y sistemas fragmentados. Sistemas segmentados, ya hemos puesto el ejemplo. Y si hablamos de lo fragmentado, entonces tendríamos que hablar de hospital, de puesto, de centro de salud. Y por lo tanto, se dice que los sistemas segmentados y fragmentados son la expresión cotidiana, o sea, lo que se da siempre para los usuarios, o sea, los pacientes, para los profesionales que trabajan en esos establecimientos y para los gestores. Y esos son desafíos que tienen los sistemas de salud para América Latina. O sea, hablamos fragmentación de la red de servicios de salud y la segmentación que habla ya del pago, cómo los diferentes ministerios pagan o cómo los pacientes de los diferentes ministerios pagan a los establecimientos de salud. En este concepto de segmentación y fragmentación de los servicios de salud, acá tienen qué cosa dice la Organización Panamericana de Salud. Habla, ya hemos visto Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud. Hemos hablado del seguro social, hemos hablado de los privados de baja complejidad, hemos hablado de los municipios y también tenemos que hablar de qué cosa, de las universidades. ¿Por qué? Que las universidades son que están en su
en los recursos humanos a través de las diferentes profesiones de la salud y de los técnicos que se forman y que van a prestar salud a la población. ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe, ¿podría repetir acerca de lo que mencionó de las universidades? Es que se le escucha un poco entrecortado. Ya, universidades. Cuando nosotros hemos visto la semana pasada, hemos visto, tenemos, digamos, primeramente una entrada. ¿Qué cosa entra ahí? Entra recursos humanos, entra recursos financieros. Y entre los recursos humanos que tenemos, de la salud, ¿no? Las diferentes profesiones de la salud, de carreras de la salud, de la parte tecnológica. ¿Y quién provee eso? Las universidades. ¿Dónde se forman los médicos? ¿Dónde se forman los tecnólogos? En las universidades. No sé si contesté tu pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. A ver, un chico que no tiene compañero que estamos en. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta tenemos? Por lo tanto, tenemos que mencionar cuáles son los efectos de este sistema de salud fragmentado. Y dice, el sistema de salud fragmentado, ya hemos dicho, dividido en diferentes establecimientos de salud según la red, ¿no? Y puede haber un bajo desempeño de los servicios de salud, que hay un bajo rendimiento general del sistema de salud. Y esto puede ocasionar, ¿qué cosa? Que haya servicios de pobre calidad técnica. Y esto de pobre calidad técnica se vio mucho cuando hemos estado en la pandemia. Entonces, a veces no había la calidad de respuesta que tenía que haber. ¿Qué otra cosa es importante? El uso irracional e ineficiente de los recursos. ¿De qué recursos? De los recursos financieros, de los recursos humanos, de los recursos tecnológicos, de la infraestructura física. Y si tenemos un uso irracional e ineficiente de los recursos, ¿qué va a haber? Va a haber insatisfacción de los usuarios. ¿Por qué? Porque prácticamente no se está atendiendo sus necesidades y sus expectativas. Y todo esto va a generar para el rol rector un alto costo. ¿Sí? Entonces, digamos que los efectos que hay en un sistema de salud fragmentado son efectos negativos, son bajo desempeño en los servicios, bajo rendimiento general del sistema de salud, servicios de pobre calidad técnica, uso irracional e ineficiente de los recursos, insatisfacción de los usuarios, un alto costo. Si hablamos, ya hemos visto lo que es segmentación, que está ligado a recurso económico, y hemos hablado de fragmentación. Entonces, concluimos diciendo lo siguiente. La segmentación es un defecto del sistema. Cómo está organizado el sistema desde el rol rector. Sus modalidades de financiamiento y aseguramiento que tiene. Hablamos, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, de Salud. Entonces, ¿qué decimos? Las personas que trabajan pagan. En el MINSA, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ya el seguro integral de salud. Trata de ser cada vez, de dar mayor cobertura a la población. La otra cosa que tenemos, dice, la fragmentación es un problema del modelo de organización, de gestión, de atención a nivel de los servicios de salud. El modelo de organización, de gestión y de atención a nivel de los servicios de salud. Son dos cosas que nosotros tenemos que tenerlas en cuenta. La fragmentación es más fácil de poderla solucionar. La segmentación, ya, eso es un poco más difícil porque eso ya está en las políticas que tiene el Estado.
Por lo tanto, dice, las Américas presentan desafíos en los sistemas de salud, como son la segmentación y la fragmentación. La segmentación, ¿qué cosa es lo que nos da como resultado? Inequidad. Y la fragmentación da como resultado un pobre desempeño, da como resultado dificultades en el acceso, una pobre calidad, un uso irracional e ineficiente, un alto costo y una baja satisfacción. ¿Verdad? Pues, centro de salud con tratamiento, centro de salud sin tratamiento, hospitales de baja complejidad, hospitales de mediana complejidad, hospitales de alta complejidad, que no están trabajando, es importante que puedan trabajar en red. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctora, se le escucha un poco entrecortado. Perdón, Se le escucha un poco entrecortado. ahora sí, ahora sí se escucha mejor. ¿Me escucha mejor? Sí, Sí, doctora, ahora sí. Pero de acercarse a la computadora. Continuamos. Por lo tanto, en todo lo que hemos estado hablando, concluimos en lo siguiente. El mayor reto en materia de organización y prestación de los servicios de salud es la fragmentación. ¿Sí? A ver, antes de continuar, alguna pregunta que tengan, ustedes pueden revisar qué cosa es lo que no quedó claro. todo quedó claro. Ya, entonces podemos continuar. Vamos a hablar un poco sobre el enfoque de sistemas en salud. Y esto fue visto por la Organización Mundial de la Salud en aplicación del pensamiento del sistema al fortalecimiento de los sistemas de salud. Me disculpan un minutito. Tengo una llamada que urgente tengo que contestar. ¿Sí?
A ver, ¿alguna pregunta, algo que no haya quedado claro para ya cambiar de tema? Todo quedó claro, doctora. Entonces pasamos a ver el enfoque de sistemas. Y entonces dice, en el enfoque de sistemas, nosotros tenemos las personas, a quien nos estamos refiriendo a pacientes, pero dentro de esto tenemos que tener la gobernanza, o sea, la rectoría, tenemos que hablar de información, de financiamiento, de prestación de servicios, de recursos humanos, de medicamentos y de tecnología, ¿no? Este enfoque de sistema. Contar con sistemas de salud fuertes es fundamental para mejorar los resultados sanitarios. Y dice, la integración en el sector salud es una perspectiva sistémica más sólida y contribuirá a esa compensación y permitirá acelerar el fortalecimiento de los sistemas de salud. Por eso tenemos esto que ya también lo habíamos visto, la prestación de servicio, la fuerza de trabajo, la información, los productos y tecnologías, el financiamiento y la gobernanza. Frente a lo que decíamos, las personas quienes son nuestros pacientes, por eso necesitamos rectoría, gobernanza, necesitamos de sistemas de información, necesitamos de sistemas financieros. Tenemos por otro lado esto, ¿a dónde queremos llegar? Queremos llegar a las personas, para eso necesitamos prestación de servicio, recursos humanos, medicamentos y tecnologías. Dentro de las reformas que la Organización Panamericana de Salud planteó en el 2008, y ustedes dirán, no, la doctora nos está hablando de cosas muy antiguas, eso no existe. Ya hemos visto la semana pasada, cuando hemos visto la historia de la administración, cómo son, ¿no? Y esto, la organización, estos conocimientos que da la Organización Panamericana de Salud, en este caso del 2008, bueno, saben de la Organización Mundial de la Salud, están vigentes. Y dice que en estas reformas necesarias para orientar los sistemas sanitarios hacia la salud para todos, dice, están las reformas en pro de la cobertura universal. O sea, la cobertura universal, entonces, tener, digamos, más pacientes que estén coberturados. La reforma de la prestación de los servicios. ¿Con qué finalidad? Para conseguir unos sistemas de salud centrados en las personas. La reforma de las políticas públicas para promover y proteger la salud de las comunidades. Y finalmente, la reforma del liderazgo para que las autoridades sanitarias sean más confiables. Y dice que el Informe Mundial de la Salud del año 2008 plantea en este mismo sentido que la atención primaria de salud es ahora más necesaria que nunca. Y convoca 4 conjuntos de reformas que son necesarias, o aquellas que acabamos de ver, para reorientar los sistemas sanitarios hacia la salud para todos. Dice también, el informe plantea que los 4 conjuntos de reformas en pro de la atención primaria de salud se basen en valores compartidos que gozan de amplio apoyo y en desafíos comunes a un mundo en proceso de globalización. Frente a esto, la Organización Panamericana de la Salud en marzo del 2007 dice lo siguiente: un sistema de salud basado en la atención primaria de salud es un enfoque amplio de la organización y operación de los sistemas de salud que hace del derecho a alcanzar el mayor nivel de salud posible, cuyo principal objetivo va hacia la equidad y la solidaridad del sistema. Y también quiero recordarles que la semana pasada hemos definido esta palabra de equidad y hemos dicho que equidad no es igual que igualdad. Entonces, todo esto se dirige para lograr equidad y solidaridad del sistema de salud. La atención primaria de salud que ustedes están viendo en el centro, verde,
Dice que es una estrategia integradora de diferentes enfoques fundamentales para la salud. Entonces, para lograr esta atención primaria de la salud, ¿qué se requiere? Se requiere una protección social en salud, se requiere determinantes sociales de la salud, se requiere promoción de la salud y se requiere lo que es la salud ambiental. Entonces, en la atención primaria de salud hablamos de la protección social en la salud, de los determinantes sociales de la salud, de la promoción de la salud y de la salud ambiental. Esto ustedes lo van a ver con tranquilidad, no es necesario, no, pero quiero que ustedes lo revisen. ¿Qué buscamos? Buscamos el derecho al mayor nivel de salud posible con equidad y solidaridad. Y para eso, ¿qué tenemos que trabajar? Tenemos que dar respuesta a las necesidades de salud de la población, tenemos que orientarnos hacia la calidad, tenemos que hablar de responsabilidad y rendición de cuentas de los gobiernos, hablar de justicia social, de sostenibilidad, de participación y de intersectorialidad. Y para tener eso, entonces, ¿qué cosa es? Lo del centro son los valores, lo que acabo de mencionar son los principios, y finalmente tenemos elementos. Dentro de los elementos que cuáles vamos a trabajar, tenemos el primer contacto con la persona, tenemos la atención integral e integrada y continua, la orientación familiar y comunitaria, el énfasis en la promoción y en la prevención, los cuidados apropiados, los mecanismos de participación activa, el marco político, legal e institucional sólido, políticas y programas de proequidad, organización y gestión óptima, recursos humanos adecuados y sostenibles, ¿no? Y acciones intersectoriales. Entonces, con todo esto, eso se los dejo. No lo voy a tomar en el examen, pero ustedes tienen que conocer. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Continuamos. Esto he querido ponerlo porque me pareció muy bien, digamos, esta conferencia que este colega, el doctor Ricardo, colega desde acá, administración en salud en tiempos de pandemia. Entonces, he extractado algo que me parecía que era interesante. Dice, el mundo ha fallado en su preparación para hacer frente a la pandemia y en reaccionar adecuadamente. Se ha visto una falta de liderazgo. Y esa falta de liderazgo, yo lo he estado comentando, lo comentaba el semestre pasado también con compañeros, no solamente ha sido acá en el Perú, sino ha sido a nivel mundial. La pandemia ha dado a conocer esto. Dice, las tensiones geopolíticas y el proteccionismo han impedido el nivel necesario de cooperación. Por lo tanto, es necesario pasar del concepto de solidaridad global al concepto de responsabilidad global. Dice, la globalización no tiene fronteras, ya hemos hablado de la globalización, no tiene fronteras, podemos estar, como yo les estoy dictando clases desde acá, ustedes están en sus casas, de repente algunos están en la facultad, pero también puedo estar dictando la clase acá y los alumnos pueden estar donde pueden estar en otro país. Esto no es el peor virus que podríamos enfrentar y ha sido solo una advertencia. Eso sí nos da un poquito de temor. Lo que dice este colega, que esto de la pandemia que hemos tenido es el peor virus, porque podemos ver otros virus, otros tipos de patología, y esto solamente ha sido una advertencia. Por lo tanto, la importancia de los sistemas de salud es que los sistemas de salud desarrollen sus funciones y no perder de vista
los objetivos que tienen los sistemas de salud. Por eso es que hemos estado hablando todo esto hasta este momento. Entonces, la importancia de cómo organizar los servicios de salud. Entonces, tenemos qué cosa. Todo parte de lo que ustedes están viendo. La comunidad. Dónde nace la persona, dónde vive, dónde se desarrolla, dónde muere. La comunidad. Pero dentro de la comunidad ya tenemos otro factor que es más pequeño, es la familia. Y en la familia, ¿qué cosas están? Están las personas. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos la salud pública, que habla de todo esto, y tenemos ese primer nivel de atención. Ese primer nivel de atención es donde va la persona cuando tiene un problema. Y luego ya hay lo que se llama la atención especializada para los diferentes problemas que las personas puedan presentar. Dice, la importancia de los determinantes sociales. Dice, la crisis más profunda y más global desde la depresión que se ha visto hasta lo que se verá en el 2021. América Latina, como hoy es la región más desigual del mundo. La pandemia del COVID-19 ha generado la caída de 8% del Producto Bruto Interno en América Latina, superando el impacto en la crisis en la Unión Europea y en otras economías emergentes. Por lo tanto, el desarrollo de la región se ha visto seriamente interrumpido. Ha habido aumento de desempleo y de la pobreza en un 7.1%. Los grupos en situación de vulnerabilidad están cada vez más expuestos. Decimos también que las fuentes de los recursos para la salud se ven disminuidos en corto plazo. Disminuyó la recaudación fiscal. Eso es lo que dice este colega. Habla también de los aspectos financieros, ahí se lo voy a dejar. Esto es lo de la CEPAL, la Comunidad Económica para América Latina y el Caribe, que fue lo que encontró en el 2022 todos los países. La importancia de la resiliencia vamos a pasar y vamos a hablar de lo que hemos estado hablando de las redes integradas en servicios de salud. Y dentro de estas redes integradas de servicios de salud, tenemos que tocar lo que son los hospitales. Dice, los hospitales en las redes integradas de servicios serán organizaciones dinámicas, flexibles, adaptativas, centradas en las personas que trabajarán coordinada y colaborativamente con otros, que basarán su gestión en procesos integrados, eficientes, efectivos y de calidad, los cuales estarán en constante evaluación y mejora, con capacidades de autogestión, con equipos de gerencia estables, amplios y multiprofesionales capaces de apoyar, acompañar a que las decisiones que se tomen descentralizadamente en los propios equipos clínicos sean en forma alineada con las necesidades de las personas usuarias en los requerimientos de la red. O sea, ¿qué es lo importante que nosotros vamos a rescatar? Que dice que los hospitales tienen que ser dinámicos, que se adapten, que están centrados en las personas y que tienen que trabajar en forma coordinada y orientadas a las necesidades de las personas que requieren el ingresar a esa red de servicios de salud. Que acá, esto que es interesante, llama la atención, dice, por lo tanto, no intente ser grupo. El hospital es la empresa más compleja y usted es el gerente, y no mago ni santo milagroso. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta en el hospital? ¿Qué hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y con qué lo voy a hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Y con qué voy a hacer? Y entonces vamos a ver cada uno de estas preguntas y vamos a ver la respuesta. Dice, por ejemplo, ¿qué hacer?
Se refiere al tipo y número de prestaciones que tiene que dar el hospital, el nivel de complejidad en que está ubicado y la priorización de las actividades. ¿Qué hacer? Ahora, el cómo hacer, es la estrategia y va referido al modelo de atención. Y para eso, si ya he respondido a la pregunta ¿qué hacer? Entonces, el cómo hacer va centrado al diseño y modelamiento de los procesos asistenciales, de las guías asistenciales, de las normas de referencia y contrarreferencia, de la gestión de listas de espera y de urgencia. ¿Y el con qué se va a hacer? Se orienta al presupuesto, alineado a las políticas y a las estrategias, a la infraestructura, las tecnologías y la estabilidad en equipos y en reglas de juego. Por lo tanto, un sistema de salud tiene desafíos. ¿Y cuáles son esos desafíos del sistema de salud? La accesibilidad. ¿Cómo llegan los pacientes a ese sistema de salud? La cobertura. ¿Cómo es la respuesta? ¿A qué cantidad de personas pueden cobertura? El costo, la eficiencia, o sea, trabajar a menor costo posible, y la efectividad, con mejores y buenos resultados a un largo plazo. Y la equidad, vamos a repetir, dar más al que menos tiene. Dentro de los objetivos de desarrollo del milenio al 2015, se plantearon 8 objetivos, ¿sí? Y vamos a ver qué ha pasado después. Entre esos objetivos teníamos erradicar la pobreza extrema y el hambre. Creo que no hemos cumplido con ese objetivo al 2015. El segundo objetivo era lograr la enseñanza primaria universal. Podría ser. El tercer objetivo, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. El cuarto objetivo, reducir la mortalidad infantil. El quinto objetivo, mejorar la salud materna. El sexto objetivo, combatir el VIH, SIDA, el paludismo y otras enfermedades. El objetivo 7, garantizar el sustento del medio ambiente. Y el objetivo 8, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Esos fueron los objetivos del milenio planteados al 2015. Dice, esos objetivos tratan problemas de la vida cotidiana que se consideran graves y o radicales. Pero, ¿qué pasó? En el 2015, los progresos realizados han sido evaluados y se ha extendido la lista de objetivos. Y ahora ya no son los objetivos de desarrollo del milenio que eran al 2015. Desde ya les podría decir que acá en el Perú no se ha evaluado si realmente se han cumplido esos objetivos. Y posteriormente, en la Asamblea General de Naciones Unidas del 25 de septiembre del 2015, se cambiaron y pasaron a ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2016 al 2030. Y yo les diría, sin temor a equivocarme, no hay una entidad en el Ministerio de Salud que haga el seguimiento de esto, si realmente se viene haciendo, se viene cumpliendo. Y son esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Dice, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asegurable, trabajo económico, industria, reducción de desigualdades, cualidades y cualidades sostenibles, producción y responsables, acción por el clima, vida submarina, ecosistemas terrestres, paz, justicia y finalmente alianzas y lugar de los objetivos.
Y vamos a concluir con lo que dicen las redes integradas de servicios de salud, que es una red de organizaciones que presta o hace los arreglos para prestar servicios de salud equitativos integrales a una población definida y que está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos, económicos y por el estado de salud de la población a la que sirve. Finalmente, la definición de los servicios de salud integrales, la gestión y la prestación del servicio de salud de forma tal que las personas reciban un continuo servicio de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión de enfermedades, rehabilitación y cuidados paliativos a través de los diferentes niveles y sitios de atención del sistema de salud y de acuerdo a sus necesidades a lo largo del ciclo de vida. Y acá quiero que ustedes entiendan, por eso está en los colores, que es diferente hablar de atención primaria que hablar del primer nivel de atención. Pues la atención primaria es el primer contacto que tiene la persona con el servicio de salud y la continuidad de la atención. El primer contacto que tiene la persona. Y el primer nivel de atención es un aspecto de la atención primaria que tiene la posibilidad de resolver el 80% o más de los problemas. Y acá sí quería llamarle la atención. Si nosotros tenemos una pirámide, decimos que el 80% de los problemas de salud deben resolverse en el primer nivel de atención. Hablamos de los puestos y centros de salud. Nos queda un 20%. De ese 20%, 15% debe resolverse en los hospitales de mediana y baja complejidad. Y queda el 5% que se va a resolver en los hospitales de alta complejidad, que serían los institutos. Y dentro de la gestión de los sistemas de salud tenemos la macrogestión, que lo vamos a ver ya posteriormente, lo voy a dejar ahí, de todas maneras, que lo tengan la macrogestión, la mesogestión y la microgestión. La macrogestión, que es a nivel del ministerio, habla de la rectoría, del financiamiento y la provisión de los servicios. La mesogestión se da en los servicios de salud, vamos a decir en los hospitales, y tiene que ver con el modelo de gestión, con la organización y la planificación. Y la microgestión, que tiene que ver con la gestión clínica, los modelos de atención, la práctica clínica, las metodologías y los instrumentos. Y tenemos esto de retos y alguna pregunta, estoy pasando demasiado rápido, ¿alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Y vamos a ver posteriormente, lo vamos a ver con más detenimiento en otra clase, de retos y tendencias en la mesogestión de los sistemas de salud. Entonces, ¿acá qué tenemos? Acá en estos retos de la gestión nos habla que el logro de los objetivos de desarrollo del milenio se vio limitado por servicios que son muy frágiles y fragmentados para prestar la calidad y el volumen de servicios necesarios según la Organización Mundial de la Salud. Dentro de estas limitaciones a la prestación de los servicios tenemos insuficientes recursos, carencia de habilidades gerenciales, cambios constantes de personal, desmotivación, migración, prácticas laborales, falta de control sobre la planificación de los recursos, falta de políticas y sistemas de información, comunicación y coordinación que son deficientes y que se han objetivado con esta pandemia. Tenemos también que la gestión está centrada en el desempeño y en los resultados, que se debe mejorar la eficiencia, que debe haber disponibilidad de información, que debe haber una participación activa de los equipos asistenciales y que la gestión de los servicios de salud debe verse como una disciplina. ¿Cómo está el sector salud organizado acá en el Perú? El ente de gobierno normativo es el Ministerio de Salud. Tenemos instituciones prestadoras,
con servicio público, que son MINSA, Salud, Sanidad de Fuerzas Armadas y Policiales, y tenemos los servicios privados. Y hemos dicho que esto no solamente se da en el Perú, sino se da también en otros países. Tenemos, esas han sido instituciones prestadoras, financiadoras. Tenemos los seguros privados, que son las clínicas, tenemos salud, tenemos el SIS, que es el Seguro Integral de Salud, y el aseguramiento universal. Dentro del marco legal, si hablamos de normatividad, y esta clase de normatividad la van a ver la próxima semana, tenemos el decreto legislativo 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, que fue publicada el 6 de diciembre del 2013 y que está vigente. ¿Qué es lo importante que he querido resaltar de este decreto legislativo? Que el Ministerio de Salud es un organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica, con derecho público, y constituye un pliego presupuestal. Entonces, eso es lo más importante que a ustedes les interesa. El Ministerio de Salud es un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica, de derecho público, y constituye un pliego presupuestal. Entonces, el artículo 4, que nos habla, esto no es para que conozcan, no es para preguntar. Dice, el sector salud está conformado por el Ministerio de Salud como organismo rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y personas naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en la presente ley y que tienen impacto directo o indirecto en la salud individual o colectiva. El artículo 9 dice que estructuralmente está organizado por la alta dirección. ¿Quién es la alta dirección del Ministerio de Salud? El despacho ministerial, el despacho viceministerial de Salud Pública, el despacho viceministerial de Prestaciones y Aseguramientos en Salud y la Secretaría General. Y hay un decreto supremo, que es también para que lo conozcan nada más, el 007 del 2017, del 2016, que aprueba el decreto supremo de reglamento y organización de funciones de salud. ¿Sí? Y con eso estaríamos dando por finalizada la primera clase de esta segunda semana que hemos hablado del sistema de salud y hemos visto cómo está organizado este sistema de salud en el Perú. ¿Alguna pregunta que tuvieran que hacer? ¿Alguna pregunta que tuvieran que hacer?